Jonathan, en el maratón de grabación que estamos llevando el día de hoy a cabo con la idea de desarrollar, poner en contexto este acrónimo de crear este método que estamos trayendo, esta metodología desde mi punto de vista, vamos a ir hablando hoy de la siguiente letra. Hablamos de tomar conciencia, que es la C, reinventarnos desde la R y la E, empower, empoderar, en, de adentro, poderar, poder, que es poner el poder dentro de uno. ¿Qué opinas? Mira, es muy poderosa esa palabra y como te mencionaba anteriormente, para mí tiene que ver con las organizaciones, pero cuando lo observo desde la perspectiva individual, porque las organizaciones son personas y en eso estamos completamente de acuerdo, necesitamos conocer cuáles son nuestros dones, habilidades, talentos y qué capacidades tenemos para poder aportar a los equipos, para aportar en nuestra familia, para aportar en nuestras propias vidas. Entonces, se trata de un redescubrimiento de nuestras capacidades para entonces maximizar ese potencial. La palabra potencial me gusta a mí mucho porque tiene que ver con todo aquello que puedo hacer, pero que no he hecho. Tiene que ver con todo aquello que puedo decir, pero que no he dicho. Entonces, hay cosas que están dentro de nuestro ser que aún no han sido maximizadas, que aún no han sido expuestas. Y el empowerment o el empoderamiento tiene que ver con la exposición de esas capacidades. Y me gusta porque, retomando una palabrita de acá, es decir, te llevaría a un método explorativo, explorarme, porque cuando te dice es poner ese poder dentro de ti, también es explorar de qué soy poderosa, qué potencial tengo, porque no muchas veces lo tengo muy claro, ¿sabes? Muchas, ¿cómo te explico? O lo que yo he visto, es como que Sí. es fácil para algunos leernos y es fácil para un maestro, un mentor, un profesor observar y decir, uy, esta persona tiene este potencial, pero darnos cuenta nosotros mismos es fácil o siempre tendríamos que recurrir a un mentoring, a un mentor. Mira, hay opciones. La primera opción que yo invito a todas las personas que nos están escuchando es que pueda hacerse preguntas. ¿En qué soy bueno? ¿En qué me destaco? ¿Cuáles son las cosas que las personas dicen de mí? Es decir, puedes tener una habilidad para cantar, por ejemplo, y tú no crees que puedes hacerlo, pero tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus hermanos, tus amigos, todos dicen que bien cantas. Sin embargo, tú no te crees eso. Entonces tienes que aprender a escuchar lo que te está diciendo tu entorno cercano, pero sobre todo el entorno que realmente te ama. Porque vamos a encontrar muchísima gente que te está hablando cosas incongruentes y que lo único que quiere hacer es ver el defecto y no la virtud. Entonces, escuchar con atención a quienes realmente nos aman es una forma de hacerlo. Preguntarnos a nosotros mismos cuáles son esos dones, esas habilidades y esos talentos. Es otra manera de hacerlo. Y por supuesto, cuando tienes una sesión de coaching que te hacen preguntas exploratorias para descubrir realmente qué te apasiona, cuál es tu propósito, cuál es tu razón de existencia. Lo mismo puede ocurrir en una sesión de mentoring o podría pasar en una terapia, por ejemplo, donde la persona te está preguntando, el psicoterapeuta te está preguntando y va a comenzar a explorar cuáles son esas habilidades o capacidades que están dentro de ti. Y dentro de esas capacidades, potencialidades, ¿tú crees que ya nacemos con eso, como una huella digital, o algunas veces podemos potenciar a las personas de alguna manera? Mira, yo soy partidario de que nosotros venimos con un kit de herramientas preexistenciales. O sea, así como tenemos una huella que nos hace únicos, auténticos e inigualables, asimismo tenemos una serie de habilidades y talentos que vienen en nuestro ser interior. Tenemos dos formas de ver la vida o este aspecto. Yo puedo, voy nuevamente con la música, yo puedo estar 15 años en un conservatorio, Ujú. pero yo no tengo oído musical. Entonces, cuando digo yo no tengo oído musical, es que yo no tengo la destreza para identificar esas notas musicales, para tocar algún instrumento o interpretar un instrumento. Finalmente, después de 15 años, lo voy a lograr. Magnífico. Pero hay personas que el talento es natural.
que es algo que escuchan una canción e inmediatamente pueden tocar el instrumento e imitar esa canción. Es un talento natural, nadie se lo enseña. ¿Qué prefiero hacer yo? Maximizar a quien ya tiene el talento y simplemente lo que vamos a hacer a través de esos 15 años es perfeccionarlo o arrancar desde cero. Por supuesto que el que tiene el talento va a tener ventaja sobre aquel que solamente tiene la disciplina. Y si tomas los dos aspectos, talento con disciplina, entonces vamos a tener una persona extraordinaria. Claro, y me encanta eso que digas ahí, el talento con la disciplina, porque hay muchas veces que en un trabajo, por ejemplo, contratan a una persona que tiene ciertas habilidades, ciertos talentos, pero no está preparada, no tiene la experiencia Experiencia. para llevar a cabo el trabajo al que yo lo estoy contratando. Más sin embargo, tienes que tener ciertas potencialidades, ciertas conocimientos, y ni siquiera conocimientos, porque muchas veces hasta no tienes los conocimientos de eso que te están invitando a llevar a cabo. Entonces, ¿cómo, sabes? Desde un punto de vista de liderazgo, y empezamos a introducir algunas palabras clave, ayudamos también a potenciar a esas personas a las que yo les vi ciertas habilidades, ciertas características que me van a ayudar a mí en mi equipo de trabajo, ¿ok? Hablando ya a nivel de equipos de trabajo, lo llevo a otro nivel más. ¿Cómo lo potencio? Desde mi punto de vista de líder, por ejemplo. Vamos a ir dando unas introducciones nada más. Muy bien, mira, vamos a identificar tres aspectos. Uno de ellos es el tiempo, otro la actitud y el tercero el conocimiento. Hay una persona que puede tener conocimiento y talento, pero que no tiene el tiempo para trabajar contigo o simplemente no tiene la actitud. Si no tienes la actitud, estás descartado. Si no tienes el tiempo, estás descartado. Puedes tener el conocimiento y la experiencia, pero no tienes las otras dos cualidades. Ahora, tengo tiempo, ¿sí? Soy un jovencito que tiene 17 años, pero no tengo ni experiencia ni conocimiento. Sin embargo, tengo la actitud correcta para aprender. Esa persona es aquella que tú puedes empoderar. ¿Por qué? Porque vas a entrenar, capacitar, darle tu mentoría, tu experiencia, y esa persona va a poder crecer dentro de la organización. Pero ¿qué tiene? Tiempo y tiene actitud. ¿Sí? Puedo tener el tiempo, estoy buscando el trabajo, estoy disponible, tengo la capacidad y tengo la experiencia, pero no tengo la actitud. Cuando se trata de temas de actitudes, es mucho más complejo porque depende de ti, que tú realmente quieras crecer en esas habilidades intrapersonales o interpersonales. Para mí, deben desarrollarse esas tres habilidades, pero es función del líder, del mentor, de la persona que está al frente, identificar cuáles son esas potencialidades y saber si tú puedes trabajar con ellas o no. Y ahí vengo y ahora me coloco del lado del individuo, porque hace unos minutos antes de comenzar el podcast mencionaste la palabra humildad y la asocio con la actitud. Y el Uh individuo, -huh. ¿cómo debe afrontar cuando puede tener un gran potencial y es conocedor de ese gran potencial? ¿Cómo se maneja desde esa humildad? Bueno, la humildad para mí es la capacidad de poder aprender desde un niño hasta un anciano, ¿sí? Y tener esa flexibilidad de saber que no tengo yo todo el conocimiento, que puedo cometer errores y que necesito de otras personas. En el contexto en el cual estábamos conversando, yo te decía, si yo soy un líder, yo tengo que tener la actitud para darte un consejo y saber que ese consejo no necesariamente tú lo vas a llevar al pie de la letra, sino que tú puedes desechar el consejo, tomar una porción solamente de ese consejo o adaptarlo a tu necesidad. Yo como líder tengo que tener la humildad para saber que tú puedes aprender de esta situación o no. O sea, tenemos que conocer dónde están mis límites y saber que cada persona va a tomar las decisiones que tenga que tomar. Vamos a llevarlo al contexto de tu pregunta actual. Como individuos, yo necesito saber dónde están mis límites. Y si queremos recibir ese empoderamiento, necesitamos saber cuáles son nuestras debilidades y conocer nuestras fortalezas. Entonces, si yo sé que tengo una debilidad en un área,
La humildad donde puede entrar en acción y la actitud donde puede entrar en acción en estar abierto a aprender para crecer en esta área. Sin embargo, yo creo que a veces tenemos que dedicar más tiempo en perfeccionar nuestras fortalezas que en tratar de convertir esta fortaleza en debilidad, siempre y cuando no afectes a otras personas. Me explico, si yo soy muy bueno con los números, yo necesito perfeccionar esto porque el ser tan bueno con los números me va a dar ingresos, me va a dar conocimiento, me va a dar experiencia, sabiduría, magnífico. Pero si dentro de mi kit de debilidades yo estoy afectando a alguien más, ahí es cuando tengo que trabajar en esta debilidad. No, y buenísimo, porque entonces amarrándolo con el anterior podcast, bueno, y con los Uh anteriores -huh. podcasts, porque yo hago conciencia, me reinvento, pero en el Correcto. reinventarme, justamente yo tengo que serme consciente de mis potencialidades. Tengo que hacerme consciente, sí, yo tengo esta fortaleza, discúlpeme, y tengo esta Sí, debilidad, pero en ese empoderarme, ¿ok? Sabiendo que vengo de un proceso donde me tengo que reinventar, ¿cómo yo canalizo porque esa debilidad posiblemente no me deja avanzar para accionar, que es nuestra próxima letra? Entonces, el empoderar para mí o el observar esa potencialidad, más allá de la parte que yo soy buena, yo tengo esta fortaleza, pero uh -huh. quizás en la reinvención, esa debilidad, o sea, hay algo que en esa reinvención tiene que cambiar, porque al final, como decía Albert Einstein, o sea, no puedes seguir haciendo siempre lo mismo, tienes que tener un cambio para esperar un resultado diferente. Y quizás yo en ese reinventarme me doy cuenta que esa debilidad no me permite avanzar. Esa debilidad no me permite llegar a un propósito, llegar a un objetivo, establecer otro propósito. ¿Cómo lo ves tú? Correcto. En este caso, si la debilidad está siendo un obstáculo para poder alcanzar la meta, para reinventarte, para cambiar de rumbo, tienes que trabajar en ella. O sea, no es opcional. Es distinto que yo tenga una debilidad en una habilidad técnica y que yo pueda apoyarme en otra persona para que pueda eh, resolver ese conflicto. Dentro de las organizaciones no todos somos buenos para todos, Para sino todo. que Ujú. para todo, sino que tenemos que tener una especialización. ¿Sí? Necesitamos ser buenos en un área y que el resto pueda complementarlo. Sin embargo, hay habilidades blandas que si representan un obstáculo para llegar a la meta, tengo sí o sí que trabajar en ella. Bien sea en coaching, cuando aplique a metas, en mentoría, cuando necesite la experiencia de alguien más, en terapia, cuando definitivamente esto me está causando un conflicto emocional, intrapersonal y necesito un psicoterapeuta que me ayude a avanzar en esta debilidad. Desde el principio te mencioné, no podemos abordar aspectos emocionales de la misma forma como abordamos una meta que es o un objetivo que es muy sencillo. Cada disciplina debería abordar la situación desde su perspectiva y complementarse, nunca estar en conflictos. Ajá, pero por ejemplo, te digo, ejemplo de muchos deportistas, voy a agarrarlos a ellos, que creo que es, y lo mismo los músicos, pero en el mismo ejemplo, un deportista, toda la vida siendo beisbolista o su idea es ser beisbolista porque tiene esas habilidades y esa potencialidad. De repente se lesiona, ya no puede ser beisbolista, no puede ser lanzador, pitcher. Un cantante de ópera tiene un cáncer de garganta o simplemente pierde la voz. Desde allí, cómo yo, dentro de esa reinvención, porque ya lo que yo venía a hacer no puedo hacerlo, ¿cómo me Ajá. empodero ahora? ¿Cómo Ahora te... logro dirigir mi vida hacia otro lado? O simplemente una persona, como lo estás mencionando, tiene 20 años trabajando en un área, como lo mencionaste en el anterior podcast, estoy acostumbrado a trabajar de lunes a viernes, de 8 a 5 y Ajá. la vida, porque algunas veces ni siquiera somos nosotros mismos, la vida me obliga a que, o sea, no consigues más trabajo de ese estilo, o sea, te sales, te botan, Ajá. renuncias, lo que sea. Y la vida durante tiempo consumes buscando un trabajo igual y la vida te dice que no, te dice no, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo yo porque obviamente caes en una depresión. Aquí lo que tú Sí. dices, buscar terapia, buscar ayuda, porque
Cuando ya tienes 20 años, aquí ya hablamos no una persona nueva, pero ya, o un junior, ya hablamos de alguien que Ujú. quizás tiene un seniority, como tú bien dices, si tú eres buena en esto y yo te pongo a trabajar en esto y durante 20 años trabajaste en esto, pero todavía eres joven, tienes 40, 50, 60 años, todavía te queda un gran trecho por delante, pero la vida te lleva a que tú te tienes que reinventar, la vida te lleva a que tú tienes ahora que establecer nuevos objetivos. ¿Cómo te empoderas desde ese punto de vista? ¿Cómo surges? Ok, yo lo abordo desde el propósito, desde la razón de tu existencia. Tú no eres exclusivamente lo que haces, ¿sí? Tú no eres exclusivamente la geóloga que se graduó de la Universidad Central de Venezuela, sino que tienes habilidades complementarias que pueden funcionar en otras áreas. Nosotros no tenemos un solo talento. Usualmente las personas tienen un talento principal, una habilidad principal y tienes habilidades secundarias. Y en ocasiones esas habilidades secundarias se van a convertir en lo principal y es cuando podemos pivotear o cambiar, reinventarte en otros escenarios. Entonces, definitivamente el autodescubrimiento es esencial. Conocer cuáles son mis fortalezas, conocer cuáles son mis dones y los talentos que tengo, pero no solamente el principal. Y lo otro es saber que lo que hago no me da identidad. No se trata exclusivamente de la profesión que tengo, en lo que define quién soy, sino que ese gran soy, el yo soy, es lo que tú eres internamente y por eso la necesidad de explorar quién eres más allá de tu profesión o de tu oficio. En el caso de los deportistas, fíjate, muchos de ellos desarrollan habilidades complementarias para dirigir equipos. Muchos de ellos se convierten en ese coach deportivo aunque tengan una lesión. O toman ese dinero que obtuvieron por sus contratos y hacen inversiones en áreas completamente diferentes. Hay un pelotero venezolano que invirtió recientemente en un equipo de baloncesto. Tú dices, bueno, esto no tiene congruencia, su experiencia es en el béisbol. Sí, está bien, pero él está tomando un recurso y está llevándolo a un campo similar, que es el campo deportivo. Pero tienes otros deportistas que se han convertido en excelentes narradores. Tienen que prepararse para poder hablar correctamente, para poder hacer comentarios asertivos. Sí, pero como conocen el juego de tal manera que se han sumergido en él desde pequeña, desde temprana edad, desde pequeños, es natural para ellos hacer un análisis. No es su habilidad principal, pero esa habilidad secundaria pasa a ocupar el primer lugar. Me llama la atención y quisiéramos que me dieras luces, porque hablábamos dentro del empoderamiento y como tú bien comentabas antes de comenzar el podcast, es una palabra que ya tiene unos años y que quizás a algunos le puede hacer ruido, ¿no? Empoderar, empoderar. ¿Hasta cuándo vamos a estar empoderando a la gente? Pero me gustó cuando desglosamos el significado de la palabra empoderar tal cual, que es buscar dentro ese poder, porque al final es eso. Y qué herramientas o qué mentores o qué profesores o qué personas llegan a tu vida o tú buscas personas para ayudarte, ¿sabes? A reconocer esos poderes y sacarlos adelante. ¿Cómo alineamos? Porque cuando estamos buscando, buscamos ese significado, decía, está asociado a conocimiento, capacidad y el potencial y el poder. Esas dos palabritas, me quedo con potencial y poder. ¿Cómo lo asociamos con los propósitos de vida? Verifica cuál es tu capacidad y esa capacidad tiene que ser congruente con tu razón de ser. Te coloco un ejemplo. Usain Bolt. Su anatomía respondía a un deportista nato. Es decir, él pasó a ser uno de los mejores en los 100 metros planos, el mejor, pero él venía con un kit preexistencial, es decir, su anatomía. Eso lo combinó con la disciplina. El talento natural lo combina con la disciplina y se convierte en lo que es hoy. La capacidad, el poder latente, el potencial, lo combinas con el propósito, con la razón de existencia. No quiere decir que, por ejemplo, yo pienso que mi propósito es viajar a la luna, pero no entiendo matemática, física, química, las tres Marías, como decíamos en Venezuela. Es difícil que te conviertas en un astronauta. Puede ser un deseo, y ahí es donde debemos diferenciarlo. Nosotros podemos tener deseos,
Mira, yo siempre quise ser un futbolista magnífico, pero tengo dos pies izquierdos. Una cosa es un deseo y otra cosa es tu propósito que debe estar alineado con tus capacidades. Muchas personas dirán, sí, pero yo puedo ser disciplinado y lograr el objetivo que estoy buscando. Está bien, yo no lo pongo en duda, no voy a poner en duda las capacidades de las personas, pero es mucho más sencillo desarrollar un talento que está alineado con tu propósito a querer forzar algo y decir, es que yo me inventé que mi propósito va a ser A o va a ser B, cuando no tienes esas destrezas, esas capacidades, esos dones y esos talentos. Es mucho más cuesta arriba. Pero tú publicaste ayer un video Ajá. interesante que lo hicieron, es una película de la vida real de una narradora inglesa, creo que es ella, ¿correcto? Diana Nayad. Ajá. Y ella, o es creo que, bueno, creo que es inglesa. Creo que es Y norteamericana, pero la verdad no conozco su nacionalidad. Lo que sí sé es lo que hizo. exacto, y fíjate que ella al inicio, o sea, no tenía, primero, bueno, la época mujer, etcétera. Pero más allá de la parte de género, cómo ella tiene que desarrollar y cuántas veces lo hace Ujú. para lograr su fin. Sí, fíjate, yo ayer lo colocaba como un micro podcast. Fueron tan solo 5 minutos narrando un poco la hazaña que efectuó esta mujer. Lo primero es que ella comienza a los 30 años, si mal no recuerdo. Fue la primera vez que decide nadar desde La Habana, Cuba, hasta Florida. Y ella fracasa. Cuando fracasa, dice, no voy a hacer más esta actividad. Y cuando tiene 60 años, dice, voy a retomar esta actividad. Este es mi sueño. Y mi sueño quiero cumplirlo. Y los sueños no cuestan nada, pero el realizarlos sí cuesta muchísimo. Entonces, fracasó en el primer intento, fracasó en un segundo intento, fracasa en el tercero, fracasa en el cuarto. Y en el quinto es que logra el objetivo. Teniendo en A los contra sesenta la y cuatro edad, años. ajá, teniendo en contra la edad, teniendo en contra mujer, porque para la época eres mujer, esas cosas las hacían más los hombres. Y fíjate, porque es lo que tú decías, yo uno el deseo con un sueño, Uh que -huh. también desde mi punto de vista, aunque algunas veces parezca imposible, hay cosas que sí son imposibles y de la mejor forma tenemos que quizás aceptarlo. Sin embargo, yo sí, Permíteme algo para atajarte con algo que acabas de decir. Deseo con sueño, pero tenía la capacidad. O sea, ella era una atleta nata. O sea, ella sabía nadar, ella conocía las limitaciones mentales. De hecho, ella lo expresa, lo más difícil no fue la fortaleza física, lo más difícil fue la fortaleza mental. Entonces, no quiere decir que ella no tenía el talento, claro que tenía el talento. De hecho, tuvo la capacidad de a los 64 años nadar casi 58 horas continuas. Eso te habla del talento que tenía natural. ¿Tuvo la disciplina? Por supuesto. ¿Tuvo entrenadores, médicos y todo un equipo de expertos que la ayudaron? Sí, de eso no hay duda. Los grandes desafíos no se pueden llevar a cabo solo, necesitas un equipo. Y para ser empoderado, definitivamente tienes que saber que desarrollar esas capacidades no vienen del llanero solitario. No, tienes que tener un equipo. De eso no hay duda. Por eso que quise mencionar que sí tenía el deseo, que sí tenía el conocimiento, pero también tenía el talento. sí, de llevarse al límite, de ponerse ella al límite, que algunas veces también nos toca para alcanzar. Y ahí nos llevamos a la parte de actuar, como estás mencionando, que es esa otra letra dentro de nuestro acrónimo, crear. Y tú me decías, pasar del reinvención, empoderarte o potencializarte a actuar, casi que algunas veces fluye de tal manera que no sabes cuándo te potenciaste, a cuándo empezaste a accionar. Sí, ¿Cómo lo mira, ves yo tú? te coloco el ejemplo del diagrama de Gantt. Si puedes en edición mostrarlo, sería maravilloso para aquellas personas que no conocen acerca de esta herramienta. Muchas veces tenemos actividades que se van solapando, que van a la par, que inician unos días después, pero que están prácticamente juntas. Muchas veces en ese acrónimo de crear hay acciones
que vas a ejecutar en la medida en que te estás autodescubriendo. Muchas veces hay acciones que vas a ejecutar en la medida en que vas conociendo tus capacidades y acciones que ejecutaste y que dices, no puedo creer que lo logré. No, parece imposible que haya logrado esta hazaña, pero resulta que ese poder latente siempre estuvo en mi interior. ¿Y cuando tú te das cuenta? Cuando lo estás ejecutando. Entonces, yo siempre les digo a las personas, si tienes miedo, hazlo con miedo. Si tienes temor de avanzar, da el primer paso. Necesitamos enfrentar los temores y sobre todo aquellos que son imaginarios, porque definitivamente los temores pueden ser reales o imaginarios, pero hay muchos que habitan solamente en nuestra mente y que no nos atrevemos a dar el paso porque pensamos que vamos a fracasar. ¿Y por qué no pensar que vamos a tener éxito? Sí, y de ahí, de lo que acabas de mencionar, bueno, lo primero, esa de confrontarte, la autoconfrontación, yo creo que esa primera barrera de lo que hemos venido hablando, esos límites comienzan por uno mismo. Uno mismo es el que se pone el límite. Muchas veces también decimos, no, por culpa de tal cosa, culpa del entorno, por culpa de mi familia, por culpa... y no vemos la responsabilidad que tenemos nosotros de quedarnos en esa zona de confort, retomando justamente lo que tú mencionabas en el Ujú. podcast anterior, donde yo me quedo en esa zona de confort, echo la culpa a todo el mundo y no veo que yo me estoy limitando. Y adicionalmente a eso, en ese actuar, accionar, y ahí también lo mencionaste en el podcast anterior, no podemos quizás separar, y es que accionar, hasta para hacerme yo consciente, tuve que haber hecho algo. Entonces ese accionar, quizás ese actuar, deberíamos verlo como constante y dentro de nuestro diagrama de Gantt, dentro de nuestro project management, que es en ese proyecto, ese gran proyecto que comienza por uno, porque bien lo decías, los grupos están conformados por individuos, ese accionar debería estar en todo el diagrama, porque yo desde el día número uno, para hacerme consciente, algo tuvo que pasar. O leí un libro, o conversé con alguien, hice una acción. Me salí de mi sofá, me salí de mi casa, como te dicen, a la puerta nadie te va a venir a tocar para ofrecerte el trabajo de tus sueños. A la puerta nadie te va a venir a tocar para darte el dinero que necesitas para comprar el mercado. A la puerta no te va a venir a tocar nadie. Y entonces allí todas esas acciones, hasta de poner un pie fuera de tu casa, es una acción que tú hiciste, llevaste a cabo. Entonces allí yo rescato lo que tú mencionas en el podcast anterior, que el actuar y el accionar es constante. Y en esa constancia, porque accionar al final lo vamos a ir desarrollando, ¿cómo es ese accionar, ese darnos cuenta, ese constante reinvención, porque hay que ser siempre flexible, nos lleva a esa otra palabrita que termina con la R de crear, que es la resiliencia? Ujú. ¿Cómo te suena? ¿Cómo te termina cerrando ese ciclo? Sa- ¿Sabes? Finaliza? Mientras te estoy escuchando, recordé una frase, pero antes de mencionarla, quiero decirles que a veces pensamos que las personas que han tenido éxito, que han alcanzado la cima en algún área de sus vidas, familiar, económica, deportiva, tienen las cosas por suerte. Sí, eso es una frase que yo frecuentemente escucho. No, él tuvo suerte. Sí, llegó a las Nas- grandes ligas porque tuvo suerte. Nació con una estrella. Nació con una estrella. Y el gran filósofo del estoicismo, Séneca, dijo, la suerte es lo que ocurre cuando la preparación coincide con la oportunidad. Nosotros constantemente debemos prepararnos porque hay momentos donde tocan a la puerta esas oportunidades y si no estamos listos, simplemente pasan y no podemos disfrutar de ese beneficio. Cuando hablas de resiliencia, es la capacidad de progresar a pesar de la adversidad. Mira, yo vuelvo con el tema de nuestros viejos. Ellos vivieron situaciones extremas y a pesar de eso, progresaron en la vida. A veces no tenían los recursos económicos, intelectuales y emocionales que podemos tener nosotros, pero sí tenían la pasión para salir adelante, para sacar adelante su familia, para salir del foso donde en algún momento se encontraron. Ellos no conocían esa palabra llamada resiliencia, pero sí tenían la actitud correcta para prepararse y alcanzar las metas que tenían enfrente. O sea, la meta que deseaban
y anhelaban con lo más profundo de su corazón. Entonces, para reinventarse, además de conocerse, tienes que haber un elemento clave que es la pasión. O sea, necesitamos apasionarnos por alcanzar lo deseado. Necesitamos ponerle corazón, emoción, entusiasmo a esto. Amor. Amor. Sin amor no podemos hacer nada. Y eso me Entonces, encanta. necesitamos definitivamente ese amor a lo que estamos realizando. Sí, y el amor que es el amor propio. Y comienza, y cuando digo amor propio, más allá de lo trillado, porque es que de verdad yo no, yo quiero como que hagamos conciencia de que, obvio, el amor empieza por uno. Y yo lo Ujú, mencionaba en alguna otra oportunidad. Cuando tú empiezas a hacer ese espejo que te habla la psicología, Jung de nuevo, toda la gente que llega a tu vida te muestra tu sombra, pero también porque volvemos y eso va a ser después para unos ujú, micros que queremos hacer. No nos vamos a ir con el positivismo, pero tampoco todo es negativo y no todas tus relaciones te van a mostrar tus sombras, pero también las relaciones te van a mostrar esas bondades, esas cosas bonitas que tú tienes, ese amor que tú tienes por la vida, ese amor que tú tienes, ese amor que tú vuelcas a los demás, lo tienes tú. Y ahí es cuando yo digo y reconozco el amor propio. Ya va, a mí me quieren, a mí me escuchan, les gusta mi voz, les gusta estar conmigo, porque soy yo. Y cuando digo ujú. yo, no Patricia Tardáguila, Sí, cuando sí, digo sí. yo, genérico en el aspecto de reconocer que en nosotros hay bondad, reconocer que nosotros somos amor y no desde la forma hippie, no, es real, porque dense en cuenta cuando hacen las cosas desde el amor y cuando las hacen obligados. Yo, breve, rápidamente, una vez participé en un curso de cocina y había una persona, una señora que su esposo y sus hijos le habían mandado a hacer el curso, no le había nacido a ella. Y tú le habías Ujú. batiendo el risotto y veías esa rabia acumulada allí porque hacía algo que no le gustaba y no lo hacía ni siquiera con amor, porque aunque quisiera, no dudo que amara a su esposo y a sus hijos, la actividad no la amaba. Y eso se notaba y se transmitía, y hay una película que es agua como agua para chocolate, donde los cocineros, las cocineras impregnan de amor las comidas, cuando es el amor que tú sientes por algo que haces. Y eso es un ejemplo. Y así rescato esa palabra, amor. Y me encanta porque con eso englobamos lo que es crear. ¿Y cómo Ujú. cerrarías tú esa combinación? Ya al medio lo has hecho, pero englobándola desde el amor como propósito de vida también. Bueno, el amor tiene que estar como un eje principal en todas nuestras acciones. Em, una vez más con mi sistema de creencia. Primero, hay un resumen de toda la Torá, de los profetas, de la Biblia, que el Señor Jesús hizo de manera magistral. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces te establece un orden de prioridades. Cuando tú amas a tu Creador, y te amas a ti mismo, puedes amar a otros. Y de esta manera, entonces podemos crear, podemos innovar, podemos ser conscientes, podemos poder generar un entorno de crecimiento continuo en nuestras vidas. Eh, el punto de este podcast era empoderar. Y empoderar tiene que ver con reconocer nuestras capacidades. Si lo hacemos desde el amor, entonces lo que va a surgir en el autoconocimiento de habilidades, de dones, de talentos, para ponerlos al servicio de la humanidad, va a ser extraordinario. Y desde ese empoderamiento, tú vas a poder reinventarte, tú vas a poder amar, tú vas a poder servir, vas a poder hacer absolutamente todo. Y no se trata de que lo veamos desde una perspectiva extremadamente positivista, más bien Ujú. se trata de que comprendamos que la vida no es sencilla. La vida presenta muchísimos desafíos, pero también tenemos las herramientas para salir adelante. Claro, y ahí me encanta porque tenemos que ver esos desafíos simple y llanamente que nos empujan a salir de esa zona de confort de esa zona de confort y nos impulsan a buscar ese poder interno y con ayuda justamente y pedir ayuda cuando lo necesitamos y reconocer dentro de esa humildad que también hablabas,
de que yo puedo contar con mucha gente, con muchas personas, que es la parte de los mentoring, la parte del coaching, que a lo largo de nuestra vida también, y lo conversábamos, esas son herramientas que podemos hacer un buen uso de ellos, porque al final me encantó también lo que tú dijiste, recibir las críticas positivas, hacer callar los ruidos que sabemos que nos pueden apagar, pero potenciar esos comentarios positivos que nos pueden llevar a hacer todo este proceso para Que eso nos alcanzar. puede dar para otro podcast. Realmente los líderes, por ejemplo, aprendemos a identificar las fortalezas en las vidas de otras personas y a través de nuestra influencia maximizamos esas fortalezas, sobre todo haciéndole ver lo valioso que son. Y desde allí se generan equipos de trabajo y desde allí se pueden generar proyectos extraordinarios. Pero todo parte desde poder sentarse a observar las potencialidades de otros. Lamentablemente estamos en una cultura que compara todo y que critica todo, mientras deberíamos estar en una posición donde busquemos cuáles son las fortalezas de mi prójimo, donde amemos y desde allí construyamos, Y cierro con una frase que dijiste, vive y enfrenta los temores. sin duda. Y yo creo que crear es un espacio para que vivamos día a día, ¿ok? Y enfrentándonos a esos miedos, temores que nos limitan. Muchas gracias, Jonathan, de verdad, por toda tu guía, toda tu experiencia, todas esas herramientas y mucho más, porque esto es solo una abrebocas de todo lo que en este mundo podemos nosotros ofrecer a todas las personas para que puedan desde la individualidad, desde el individuo, desde la persona, engranarse con un gran equipo de trabajo y llevar adelante cualquier proyecto que decidan emprender. Gracias a ti por esta invitación y gracias por permitirme servir a través de este medio. Gracias, Jonathan. Gracias a todos.